El tema que hemos estado considerando, el temor de Jehová como un preventivo a una infección demoníaca. El temor de Jehová. Ya varias veces hemos definido ese término. Yo creo que ya están aburridos de oír la definición, pero para beneficio de algunos hermanos que quizás no vinieron antes, vamos a brevemente decir que el temor de Jehová no es miedo. Amén. ¿Le tenemos que tener miedo a Dios? De ninguna manera, porque Dios no es ningún monstruo que está sentado por ahí en los aires con un garrote en la mano para asestarnos golpe tras golpe tras golpe cuando nos portemos mal. No. Dios es un Dios benevolente, es un Dios misericordioso, pero claro, también es un Dios justo. Y cuando nosotros lo desafiamos continuamente, resistimos todos los esfuerzos por llevarnos a una vida de sujeción y de servicio, pues entonces Dios tiene que tomar a veces medidas extremas, muy a pesar suyo. Al que Dios ama, corrige, castiga. Y yo lo creo que lo hace con gran renuencia. Nosotros como padres, pues nos dolía más a nosotros castigar a nuestros hijos que a ellos, ¿sí? El dolor de ellos era físico, pero el de nosotros era moral, emocional, tener que darles una fuetiza o una chicoteada. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, pues, tendemos a ser un poquito alcahuetes, pero Dios no es alcahuete de nadie, ¿no? Sus leyes son parejas para todos y no hace acepciones. Las leyes, recuerden lo que les dije, Dios dio una serie de leyes que regulan la conducta humana, pero fueron dadas para restringirnos, para limitarnos o para qué? Para protegernos. Dios sabe los peligros y entonces Él nos advierte, nos alerta para que nosotros pues nos detengamos en ese camino por el cual vamos rumbo a la ruina, a la muerte, a la destrucción. Recuerden eso, hermanos. Ahora, según lo estudiamos, el temor de Jehová lo define la Biblia misma. Tenemos en Proverbios varias definiciones, como Proverbios 8, y no vamos a leerlas todas, pero leamos una de cada una para beneficio de los hermanos. Proverbios 8:13. Ahí está nuestro técnico, el ingeniero. Yo no sé si es ingeniero en computación o ingeniero en construcción, pero es un siervo de Dios. El temor de Jehová es ¿qué? Es aborrecer el mal. O sea, si tenemos temor a Dios, vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Ahí lo dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. O sea, el que teme a Dios aborrece lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? El pecado. Y no solo los pecados que nosotros consideramos graves, como el adulterio y el homicidio, sino mire los pecados que menciona ese versículo: la soberbia. ¿Y qué más? Arrogancia. Esas son actitudes que muchos de nosotros tenemos. El orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, la testarudez, etcétera, etcétera. Dios aborrece eso y no lo va a tolerar en nosotros. Si nosotros persistimos en tratar de imponer nuestra voluntad y somos tan soberbios que no nos dejamos corregir, no nos dejamos amoldar, pues va a llegar el día en que Dios dice: bueno, ya he agotado muchos de mis recursos, ahora pues tengo que usar la mano dura. Y es cuando empezamos nosotros a sufrir. ¿Y cuáles son las cosas que Dios usa muchas veces para corregir al creyente? La enfermedad, a veces la pobreza, un accidente,
algún tipo de tragedia que nos haga parar y considerar seriamente cuál es nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan que les dije, hermanos, que temor a Dios es un freno? ¿Cómo sería un vehículo sin frenos? No solo se pueden matar los que vienen en el vehículo, sino que pueden matar a muchas personas que están transitando por la calle o por la carretera. Una de las cosas que más cuido yo en un carro son los frenos. Que se quiebre la caja, que se funda el motor, pero que no se me vayan los frenos. Porque si uno en lo freno empieza a fallar, lo primero que debe hacer uno es llevarlo al taller y invertir un poquito de dinero en reparar los frenos, porque esa es una amenaza. Y un creyente que no tiene temor a Dios es una amenaza. Y pregúntese usted ahorita mismo si en su corazón hay temor a Dios, temor reverencial, un santo temor, un respeto extraordinario por Dios y por las leyes que Él ha establecido para protegernos como miembros de esta raza humana. La segunda definición que dimos está en Proverbios 16:6, hermano. Hay muchos versículos, ya los consideramos, pero este solamente es un ligero repaso porque tenemos que entrar en materia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, ¿qué hacen los hombres? Se apartan. El temor de Jehová es aborrecer lo malo, y el temor de Jehová es apartarse de lo malo. Una definición corta y es: el temor de Jehová es aborrecer el malo y apartarse. Renunciar al pecado. No, muchos de ustedes saben en el versículo de Proverbios 28:13, el que esconde su pecado no prosperará. Y en las iglesias hoy están ofreciendo una falsa prosperidad. De usted, traigan sus tesoros y deposítelos en la ofrenda y va a prosperar. Sí, es parte del paquete. Pero hay otras condiciones como estas. Para hacer una prosperidad estable, una prosperidad permanente, tenemos que comenzar con el temor de Dios. El que esconde su pecado no prosperará, más el que lo confiese. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es parte, la confesión de pecados es parte de ese proceso llamado arrepentimiento. Si usted está quebrantado, está compungido, usted le confiesa a Dios y en algunos casos a su cobertura, a sus líderes espirituales el pecado. Por eso dice la Biblia: confesad por sus faltas los unos a los otros y luego orad los unos por los otros. ¿Para que seáis qué? ¿Saben por qué algunos han sido ministrados en oración y nunca sanan? Porque nunca han confesado su pecado. Y el pecado estorba la oración. El pecado hace inefectiva la oración. Esta noche vamos a ver que para tener una vida de oración que tiene efectividad, que trae resultados, tenemos que vivir y andar en el temor de Dios. Vivir y andar en el temor de Dios. Entonces ya definimos el temor a Dios y ahora vamos a ver algunos de los beneficios. La última vez estudiamos el primer beneficio, que es ¿qué? La santidad. ¿No dice eso 2 Corintios 7:1? Perfeccionando la santificación. ¿Cómo? En el temor de Dios. Perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Vimos versículos como 1 Tesalonicenses capítulo 4 que dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os ¿qué? Apartéis. Ese es el temor de Dios, apartarse de lo malo. La santificación se perfecciona en el temor de Jehová. Y por eso muchos de nosotros vivimos vidas contaminadas
por vicios, por pecados, cosas espantosas, porque no hemos abierto nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él despierte en nosotros o deposite en nosotros ese santo temor, el temor de Jehová que nos santifica. Bueno, vamos ahora a ver otro beneficio del temor de Jehová y empecemos con el que acabo de mencionar, una vida de oración efectiva. ¿Cuántos quisieran que sus oraciones sean contestadas en un 100%? Muchos de ustedes se han preguntado, ¿y por qué será que Dios no me oye? Cuando oran, sienten que las oraciones rebotan del cielo raso, como que no levantan vuelo. Oran y nada sucede. ¿Será que Dios se volvió sordo? No se ha ensordecido el oído de Jehová para oír, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, mas vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que levanta una barrera entre nosotros y Dios? El pecado inconfeso, el pecado oculto. Pecamos e ignoramos nuestro pecado, más bien pecamos y seguimos cometiendo el mismo pecado. Y creemos que lo estamos haciendo con impunidad. No, señores. El pecado anula la oración, aunque la oración esté dentro del marco de la voluntad de Dios. Dios hace promesas, grandes promesas, que son para nosotros, y podemos pedir a Dios que cumpla una de esas promesas, pero si en nuestra vida, nuestro corazón hubiere pecado, el Señor no me oyera. Así dice la Escritura. Vamos a buscar los versículos rapiditos. Juan 9:31, mi querido hermano. Juan 9:31. Está en pantalla. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y como resultado de eso hace su voluntad, a este oye. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿A quién oye Dios? Dios no oye a los pecadores. Estas son palabras de Jesucristo. No son de algún profeta, de algún apóstol. Son palabras que pronunció el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Dios no oye a los pecadores, mas si alguno hace dos cosas. No, si alguno es temeroso de Dios y por lo tanto hace, y la palabra hacer está en el presente progresivo, que significa que hace continuamente su voluntad, a este oye. ¿Cuántos quieren que Dios les oiga y que Dios les responda? ¿Cuántos quieren que Dios les conceda las peticiones de su corazón? Hay muchos hermanos amargados, frustrados, porque oran y oran y oran, y el cielo como si fuera hecho de bronce. Dios no tiene preferencias, hermanos. La Biblia dice eso. Dios no hace acepción de personas. A todos nos mira por igual y a todos nos trata por igual. Y si Dios le concede las peticiones a fulano, sutano, mengano, alguien que usted conoce, usted tiene el mismo derecho. Pero algo está estorbando. ¿Y cuál es el mayor estorbo para que nuestras oraciones no sean respondidas como quisiéramos? Ahí están. Ya lo ven en pantalla. Salmo 66, 18. ¿Qué dice ahí? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿el Señor qué? Esas son palabras del rey David, un hombre ungido. Y él sabía, por experiencia, porque no vayan a pensar que David fue un hombre perfecto. A veces Dios escoge lo más inútil, lo más despreciable, para que ninguna carne se gloríe en su presencia.
y David tuvo sus traspiés. David tropezó, David cayó. ¿Se acuerdan de Betsabé? No. Dalila, no, Betsabé, porque Dalila fue la de Sansón, Betsabé la de David. Cayó en adulterio. No busquen perfección en ningún hombre, ni en el viejito. No me admiren. Soy lo poco que soy por pura misericordia de Dios. Yo a diario tengo que presentarme delante del Señor y pedirle perdón, porque pecamos con el pensamiento, pecamos con la mirada, a veces pecamos solo con nuestros sentimientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. A ver cuántos pecadores tenemos aquí esta noche. Levante la mano, yo la levanto más alto que cualquiera. Si usted es tan justo, tan bueno, pues hermano pastor, cambie el nombre a Cristocentro y póngale el nombre de este sinvergüenza que se cree perfecto. San Quintín. ¿Hay algún Quintín aquí? ¿Será revelación del Espíritu? Vamos a otro versículo. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. La palabra confianza es sinónimo de la palabra fe. ¿Sí? ¿Quiere usted tener una fe fuerte, grande? ¿La va a hallar en qué? En el temor de Jehová. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Quiere usted dejarle un buen legado a sus hijos? Una herencia espiritual. Así como se heredan las maldiciones, se heredan las bendiciones. La Biblia dice que el pecado de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación, y yo les he hablado que hay pecados que nos traen maldición hasta la 10ª generación. Sí, señor. Pues así como se heredan las maldiciones, también se heredan las bendiciones. Por ejemplo, Abraham creyó a Dios y salió a su encuentro Melquisedec y lo bendijo a él. Y en la bendición de Melquisedec fue bendecido también Leví, que todavía estaba en sus lomos. ¿Qué era Leví en relación a Abraham? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Leví. Era tercera o cuarta generación. Pero él recibió la bendición antes de nacer. Décadas antes de nacer. Porque ya estaba en los lomos de su bisabuelo, tatarabuelo. Y al ser bendecido el abuelo, él recibió la bendición. Recuerden eso. Las obras de justicia traen bendición no solo para usted, sino para sus descendencias. Pero los pecados, especialmente cierto tipo de pecado, va a traer maldición sobre usted, sobre su familia, por muchas generaciones. Veamos otro versículo. 1 Juan 3, 21 y 22. Yo quiero inspirar a los hermanos a una vida de oración. Yo creo que algunos hemos dejado de orar porque decimos, Dios nunca me oye. No, lo que hay que hacer es examinar nuestras vidas y decirnos, ¿por qué será? ¿Por qué será? Si la Biblia garantiza de que Dios nos oye y nos responde. Entonces, ¿por qué? Pues la culpa no está en Dios. Bueno, Dios puede que detenga por un tiempecito la mano para probarnos, para que podamos ver la motivación de nuestra creación. ¿Por qué? ¿Por qué queremos eso? Yo quiero un Mercedes-Benz último modelo.
Puede que el Señor tenga en sus planes dármelo, pero primero nos va a probar para ver si es por andar echando chile, por andar presumiendo por las calles con un flamante Mercedes-Benz. Yo me conformo con el picopito chino que tengo, el que me lleva, me trae. A veces falla. Hoy tuvimos que meterlo al taller y gracias a Dios que en la UL pues he hallado gracia y ni me cobraron un centavo por una ligera reparación que necesitaba. Pero hermanos amados, si queremos ser efectivos en la oración, ¿qué dice ahí? Carísimo. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. ¿Cuándo nos reprende el corazón? ¿Ah? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos reprende, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ahora sigue con el versículo siguiente. Y cualquier cosa, óigalo bien, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debido al temor de Dios que opera en nuestros corazones, nosotros somos obedientes, somos sumisos, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué lindo, ¿no? Mire qué promesa tan gloriosa. Cualquier cosa que pidamos, claro, bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo creo que antes de pedir algo debemos preguntarnos, ¿será la voluntad de Dios para mí que yo tenga esto? Si yo pido un Mercedes-Benz, un Jaguar, por mi necedad puede que alguna vez lo tenga. Claro, me va a endeudar hasta los cachos. Pero ¿realmente necesito yo ese vehículo? No, no me sirve. Sería blanco de más asaltantes y más secuestradores. Y no me atrevería a llevarlo donde yo voy. Yo voy a las montañas, me meto allí a caminos de tierra. Ese vehículo no aguantaría esa clase de trabajo. Entonces Dios me ha dado el vehículo adecuado. Y si yo necesito un carro, le voy a orar y decirle, Señor, dame el vehículo que tú consideres que me puede servir mejor en el trabajo que yo desarrollo. ¿Sí? Ahora busquemos otro versículo y con esto vamos a terminar este punto. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa, cualquier cosa, y noten bien, demandar, ¿qué quiere decir demandar? ¿Solo pedir? No, exigir. Imagínense qué descaro, qué abuso, nosotros exigirle a Dios, pero si Él nos autoriza que lo hagamos. Si demandamos, ¿qué cosa? Cualquier cosa, alguna cosa, pero que sea conforme a su voluntad. Por eso hay que descubrir si es voluntad de Dios lo que vamos a pedir, porque si no vamos a perder el tiempo. Y hay cientos de promesas donde Dios nos revela su voluntad. ¿Cuántos creen que Dios quiere sanarnos? Pues si Él pagó el precio supremo de nuestra salud, sanidad, que fue el sacrificio redentor de Cristo a la cruz del Calvario, ¿creen ustedes que Dios quiere sanarnos? Levanten la mano los que creen. Entonces, ¿por qué van con los médicos? Si ya la provisión está hecha. Por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, ya fuimos sanados. La sanidad fue hecha hace 2000 años, solo hay que trasladarla por medio de la fe, de la cruz a nuestro cuerpo. ¿Entienden? De la cruz a nuestro cuerpo. Pero escogemos lo que creemos que es el camino fácil. Y qué engañados estamos. La medicina no es curativa, la medicina es paliativa. Y casi todos son químicos que
se acumulan en el sistema y después producen efectos secundarios que son más desastrosos que la familia, que la enfermedad original. Y eso nos pasa por no creer a Dios. Óiganlo bien. Yo he dado mi testimonio hace 48 años, yo renuncié a la medicina. No tomo medicina. Procuro, bueno, no he ido con un doctor, excepto para remover una catarata que ya no me estaba impidiendo ver correctamente. Y yo creo que esa es la función de los doctores. Por ejemplo, se quebró alguien un brazo, pues alguien se lo tiene que entablillar, enyesar, para que peguen, si no va a andar con el brazo todo así. Si hay función médica, si hay trabajo para los doctores. Y las medicinas, en muchas de ellas, son adictivas. Algunas físicamente, porque son productos químicos, y algunas emocionalmente. Una dependencia. Y es tragar medicina. Y mire, dan más en la farmacia que en la iglesia. Los diezmos los van a dejar en las farmacias. ¿Aló? El que tenga oídos para oír, oiga. El que no da su diezmo cabal, va a ir a dar más del diezmo a la farmacia. Silencio en la noche, ya todo está en calma. Les redarguye la conciencia, si es que tienen. Dice que lo que además sabemos que ya tenemos la respuesta. Tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si pedimos conforme a su voluntad, dentro del temor de Dios, Él nos da la seguridad que ya tenemos la respuesta. Aunque no la tenemos en la mano en el momento, pero ya la tenemos asegurada. ¿No se emocionan ustedes? Claro que no se emocionan porque andan chuecos, pero pueden corregir, pueden cambiar. Y ojalá lo hagan, porque qué lindo es que Dios oiga, hermanos. Como le digo, yo no soy perfecto, lejos de serlo. Pero cuando yo abro la boca y ordeno ángeles, comisiono ángeles para que vayan a cumplir algunas tareas en cualquier parte del mundo, Dios oye y responde. Suceden cosas extraordinarias. Creo que les conté lo del caso de los ilegales liberados en Estados Unidos. Eso es solo una muestra. Sanidades a diestra y siniestra en países al otro lado del mundo, en un abrir y cerrar de ojos. Yo hablo y ya los ángeles se presentan y empiezan su trabajo, mejor que cualquier médico. Yo no denigro de la medicina, hermanos, tiene su lugar, especialmente para el mundo inconverso. Pero nosotros tenemos algo mejor. ¿Y qué tenemos? La redención. No la medicina, la redención. Y ojalá sepamos aprovecharla. Segunda resultado o beneficio del temor de Dios es la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hoy la iglesia de Cristo está fraccionada. Divisiones por todas partes. Casi no pasa día que yo no oigo que una iglesia se dividió. Que salió un grupo de aquí y salió un grupo de allá y aparecen iglesias a diestra y siniestra. Yo voy por la calle, ¡ay! Una iglesia nueva. Pues investigando descubro que fue una división de tal y tal. ¿Por cuál iglesia? ¡Qué vergüenza! Jesucristo en su gran
oración pontificia de Juan capítulo 17, oró por la unidad de su pueblo. La voluntad de Dios es que su pueblo se una a pesar de diferencias económicas, raciales, sociales, a pesar de ser diferentes razas, diferentes naciones, a pesar de aún diferencias teológicas, doctrinales. Una unidad granítica. Pero hoy, ay, Señor, yo que estoy en la Alianza Evangélica, estoy en el Consejo Apostólico, estoy en el Presbiterio Metropolitano, estoy aquí, estoy allá, me doy cuenta de tanta división, hermano. Y es vergonzoso. Con razón nos reprochan. Con razón nos señalan. No podemos hablar mucho de las divisiones, motivadas muchas veces por puras ambiciones. Es que yo quiero tener mi propia iglesia. Y para lograrlo, le salen y persuaden a su familia y a otros que se vayan detrás de ellos. Hoy viene un pastor a invitarme al primer aniversario de su iglesia. No voy a decir el nombre del pastor ni el de la iglesia, lo respeto. Pero hace un año él se dividió de una iglesia que está bajo mi cobertura. O el pastor, el apóstol está bajo mi cobertura. Y yo le dije, yo no puedo ir, perdone, sin consultar con el ex pastor. Lo llamé. Y por la forma en que él reaccionó, yo me di cuenta que él no está a favor de que yo vaya. Y en parte tiene razón. Pero ¿no creen ustedes que al año ya debe haber habido una reconciliación entre ellos? Allá en Ciudad San Cristóbal hay una iglesia de otro pastor y apóstol, dice que él es apóstol, joven. Tampoco menciona el nombre de la iglesia ni del pastor porque respeto. Pero cuando él se inició la iglesia me llamó y yo fui a verlo, a saludarlo. Y me dio a entender que quería estar bajo mi cobertura. Le dije, yo lo que prefería hacer sería provocar la reconciliación entre usted y su anterior cobertura. Fui a visitar al apóstol y él me dijo, ese hombre tiene que venir aquí, humillarse, entregar su ministerio apostólico que le dieron falsamente y humillarse. Y en parte tiene razón. Entonces yo le fui a decir al pastor joven y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Yo creo que el orgullo a veces no lo deja. No lo deja uno porque uno dice, yo no me voy a ir a humillar. Es triste tanta división, hermanos. Efesios dice, son lícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. Pero no lo hacemos. Nos fraccionamos por cualquier razón. Ahora vamos a leer algunos versículos acerca de la unidad. Rapidito, hermanos. Hechos 5:12. ¿Qué dice? Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban ¿cómo? Todos, unánimes, en el pórtico de Salomón. Todos, esa es la unidad física, todos en un mismo lugar. Unánimes es la unidad espiritual. Estaban de común acuerdo, que no habían discrepancias, que había unidad física en un lugar geográfico y unidad espiritual en un mismo espíritu. ¿Y eso viene de qué? Lo vamos a ver en este momento. Vamos a busquemos ahora Hechos 2, 44, 46. Y todos los que creían estaban juntos otra vez. Y tenían todas las cosas comunes.
Nadie se sentía dueño de nada, todo lo compartían. Siga. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester, según la necesidad. Siga. Y perseveraron unánimes, ahí está la unidad espiritual, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Está la unidad perfecta, la unidad en el espíritu y también una unidad geográfica. Se reunían en diferentes lugares para glorificar, para servir a Dios. Ahora, primera de Samuel 11:7. Primera de Samuel 11, ¿qué dije? 7. Búsquenlo, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas y enviólos por todos los términos de Israel por mano de los mensajeros, diciendo: cualquiera que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron ¿cómo? ¡Ja! Cayó el temor de Jehová, y salieron en perfecta unidad. ¿Cuándo se va a unir el pueblo de Dios? Cuando el temor de Dios sea restaurado a la iglesia cristiana. Y ustedes se acuerdan que les leí en Oseas 3, 4 y 5, que en los fines de los tiempos el pueblo de Dios se va, el temor de Dios va a ser restaurado en el pueblo de Dios. Oseas 3, 4 y 5. Dice: después volverán los hijos de Israel a Israel. ¿Cómo es eso? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafim. O sea, la presencia de Dios se habrá alejado. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Y qué? ¡Ay! Temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué dice ahí? Que el temor de Dios va a ser restaurado al pueblo de Dios. Por una parte, por un lado, Israel. Pero Israel espiritual es la iglesia de Jesucristo. Y lo que atañe a Israel físico también atañe al Israel espiritual, que es la iglesia. En los fines de los días Dios dijo que va a traer unidad a su pueblo. ¿Por qué? Por el temor de Dios. Claro, no toda la iglesia nominal, toda la iglesia profesante, no dije protestante, sino profesante, se va a unir. Pero la verdadera iglesia, la iglesia escogida, la iglesia vencedora, se va a unir en los fines de los tiempos para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Glorifica el nombre de Dios. Tercer resultado de esta noche. Quiero compartírselo, hermanos. Tengo mis notas aquí y les voy a dar la tercera, que es revelación divina. Dios quiere darnos revelación por medio de la palabra y por medio del Espíritu de cosas gloriosas que Él tiene aparejadas para su pueblo en estos tiempos finales de la historia. Pero la revelación depende de eso. Leamos Salmo 25, versículo 14. Ahora, en esta versión no sé si saldrá como en otras. Ahí está. El secreto de Jehová es para quienes. Y a ellos hará conocer su pacto. La palabra testamento es una traducción quizás un poco equivocada de la palabra pacto. El Antiguo Testamento revela el antiguo pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés. Y el Nuevo Testamento revela el nuevo pacto que Dios hizo
más que todo con la iglesia, ¿a través de quién? De Jesucristo. Ahora dice que a los que le temen Dios les va a revelar el contenido de su pacto. El secreto de Jehová es para los que le temen. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, 1962-1963, comenzó el avivamiento aquí en Guatemala, en la iglesia del Calvario. De aquí se extendió a muchos lugares del país y del continente. Y un día, la primera semana, yo me fui a un lugar apartado y me puse a leer y me llevó el Espíritu Santo a Isaías 45. Si ustedes quieren buscar ahí, Isaías 45, allí habla de Ciro. Ciro era un rey persa, pues ese era el verdadero Ciro, el Ciro histórico. Pero Ciro es un personaje, es un nuevo nombre de un personaje. Así dice Jehová a su ungido. Noten bien que no era un pagano, era un hombre que estaba, ¿qué? Ungido del Espíritu Santo a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar gente delante de él y desatar los lomos de reyes. Esa es liberación. Desatar, liberar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Siga, hermano. 2. Yo iré delante de ti, endereceré las tortuosidades, quebrantaré puerta de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. Siga. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Me dijo, este es para ti. Y en verdad me ha dado unas revelaciones extraordinarias de la palabra, que yo me he metido al internet y no la he encontrado nada semejante. Y claro, he sido reticente en compartirlas. Jesucristo dijo, yo no puedo tirar mis perlas ¿a quiénes? Él dijo, a vosotros los escogidos le es concedido conocer los misterios del reino de Dios, los secretos del corazón de Dios, y a los demás por medio de historietas, por medio de parábolas, historias objetivas, historias ilustradas. Dios quiere revelarnos los secretos de su corazón, sus planes secretos. Un ejemplo de eso fue que Dios iba a destruir a Sodoma a causa de su pecado, pero antes de ir o enviar a sus ángeles a Sodoma, ¿qué dijo? Le tengo que revelar esto ¿a quién? A Abraham. Y eso le dio oportunidad a Abraham de interceder. Paró corto, ese fue el problema de Abraham. Señor, si hay 50, si hay 20, si hay 10, si hay paró. Y en realidad en Sodoma podía decirse casi no había ningún justo. Lot, sus 2 hijas, su mujer, fueron los únicos que escaparon de la destrucción de la mujer. Se quedó convertida en una estatua de sal. Miró atrás. Y la Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira atrás no es ni digno ni apto para el reino de Dios. Y hay muchos de ustedes que viven añorando, ay, el mundo, cómo era de alegre, las fiestas, las pachangas, ¿no? Las hartazones que nos pegamos en el mundo. Y Lot, pobrecito, escaparon a un monte y pensando las muchachas de que era el fin del mundo y que solo ellos habían sobrevivido, sedujeron al pobre viejito, lo emborracharon, creo yo, y él resultó haciendo shaca con ellas. Esa es la palabra de la peruana Laura, o de alguien por ahí. Y las embarazó. Bueno, yo creo que la intención de las muchachas era buena. Querían ver la supervivencia de la humanidad. Pensaban que estaban contribuyendo a la supervivencia de la raza humana. Con razón Dios destruyó a Sodoma, porque
Aún Lot y sus hijas estaban contaminadas por el ambiente en que ellos habían vivido. Y ese es el peligro en que estamos nosotros también, ¿no? Bueno, miremos, el secreto de Dios es para ¿quiénes? Juan 15, 13 al 15. Bueno, tengo otros versículos por aquí, solo vamos a mirar unos pocos porque el tiempo se nos va. No sé, aquí está. ¿Qué dice ahí? Sí. Y Dios revela sus secretos a sus amigos. En el libro de Proverbios dice que debemos revelar los secretos de nuestro corazón ¿a quiénes? A los que hemos probado y descubierto que son nuestros verdaderos amigos. Porque un amigo no va a andar divulgando nuestros secretos. Pues sí. Apunten esos versículos, después estudien. Pues sí, ahí está 15, 13, 14. Mire, hay un versículo que sí quiero que busque el hermano, es Jeremías 23. Jeremías 23, 18 y 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Ahora el versículo 20, ¿qué dije? 22. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahí está el secreto de Jehová. Nosotros tenemos que entrar a la cámara secreta de Dios. Por eso todos debemos tener un lugar y una hora donde nos apartamos para estar a solas con Dios, para leer, escudriñar la palabra, porque se va a ser en esos momentos que Dios nos va a hablar, nos va a revelar los secretos de su corazón. Al principio no serán profundidades, pero si persistimos, el Señor va a descubrir que somos dignos de confianza. Y entonces nos va a seguir revelando sus secretos. ¿Cuántos quieren conocer los secretos de Dios? Yo tengo aquí Juan, ese es 22, sí. Hay un montón de versículos aquí. Job 29, 4. Job 29, 4. Como fue en los años de mi mocedad, cuando el secreto de Dios estaba ¿dónde? En mi tienda. Y noten, esto fue en su juventud. Dios también puede revelar sus secretos, no solo a los viejitos canosos y arrugaditos como yo, sino jóvenes que le claman, que le buscan. Eso debe ser un incentivo. Job testifica que Dios le revelaba sus secretos cuando él era ¿qué? Joven, en su mocedad. También miremos Amós 3:7. Revelación. Pero mire lo que dice aquí, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos. ¿A quiénes? Claro, el profeta es más sensible a la voz de Dios. Tiene vista espiritual, tiene oído espiritual. Los sentidos espirituales han sido activados y él puede recibir más fácil la revelación que el creyente común y corriente. Pero hermanos, Dios, ya lo vimos clara y determinantemente, revela sus secretos. ¿A quiénes? A los que le temen. Entonces estos profetas a los cuales Dios les va a revelar sus secretos, lo va a hacer en base a que esos profetas le temen, viven, andan en el temor de Jehová. Bueno, vamos a una tercera cosa esta noche y se quedan pendientes los otros para
el año del jubileo, en el año del Señor. ¿Ah? Ya llevamos ¿cuántas? Oración efectiva, unidad, revelación. Vamos a la cuarta, salud. Debemos apreciar nuestra salud, porque cuando la perdemos es difícil recuperarla. Sí. Y algunos de ustedes están bien achacosos, no dije apestosos, achacosos. Dolamas, dolencias. Leamos, hermanos, rápidamente Proverbios 3, 7 y 8. Proverbios 3, 7 y 8. Hay tantos versículos hermosos. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y qué? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el beneficio? Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. ¿Cuál es la mejor medicina? Si uno vive y anda en el temor de Jehová, eso va a ser medicina. ¿Y por qué para el ombligo? Porque en el ombligo es donde está el centro de la vida del hombre. Ahí es donde habita nuestro espíritu. ¿Sí? ¿No se acuerdan cuando Cristo dijo que de vuestro vientre saltarán, correrán ríos de agua viva? Ese es de nuestro espíritu. El Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Nuestro espíritu aquí es donde habita. Por eso cuando sentimos una fuerte impresión, la sentimos aquí. Un golpe, un puñetazo, una patada en este lugar nos puede despachar a la eternidad. Sí, no le estoy exagerando. El ombligo es realmente la parte donde nuestro embrión recibió el sustento que lo mantuvo vivo durante esos meses de gestación. Aquí está el espíritu. Este es el corazón físico, pero este es el corazón espiritual. Y dice, será medicina a tu ombligo. ¿Y qué más? A ver, doctor, ¿qué se forma en el tuétano de los huesos? ¿Qué? Médula ósea, pero ¿dónde se forman los glóbulos rojos? En el tuétano de los huesos. De modo que Dios ha prometido que si vivimos y andamos al temor de Dios, vamos a gozar de una extraordinaria salud, como la que ha tenido el viejito en 40 y pico años. Llevo 36 años de no tener un dolor de cabeza. ¿Qué les parece? A ver, Pablo, no se esconda. ¿Cuántas veces me has visto con dolor de cabeza? Nunca. ¿Cuántas veces me quejo yo de que tengo un dolor de panza? Nunca. Porque yo no como excesivamente, como lo del día. ¿He tenido calentura, hijo? Nunca. ¿Gripe? Nunca. Desde que él pasó a formar parte de mi familia, él no me ha visto enfermo, así de una enfermedad contagiosa. Vienen y van las pestes y las plagas, ¿en cuenta ustedes? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. Más a ti. Aquí ha pegado el dengue, nada. Cólera, nada. Gripe A, nada. Hay una protección sobrenatural en la vida del cristiano que ¿qué? Que teme a Jehová. Y yo no digo que soy perfecto en ese sentido.
Dios guarde. Pero mi deseo es vivir y andar todos los días el temor de Jehová. Y me equivoco, y no lo justifico. Pero Dios sabe el intento del corazón. Vamos a leer unos 2 versículos más. Deuteronomio 6, 1 y 2. Y prometo que con este punto vamos a terminar. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Sigue, hermano. Y para que temas a Jehová, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Ahí está el resultado del temor de Dios, es la obediencia. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, y que tus días sean ¿qué? ¿Cuántos quieren llegar a viejito? Me quieren imitar, ¿no? Envidiosos. Sí, podemos llegar a viejitos y en buena salud. No todos decrépitos. Sí, tengo un poquito torcida la espalda del golpe que sufrí en la columna, que me traqueteó y... si hubiera ido al doctor, operación segura. Me vamos a tener que poner un clavo en la columna. ¡Ja, ja, ja! Que se lo ponga el doctor en el cerebro. No, vos no. Aquí hay un doctor joven que está sentado allá. Es mala gente, pero... él a veces ha salido conmigo, no muchas porque la esposa no lo deja. Y yo lo pongo a orar por los enfermos en los cultos. Qué lindo, la gente. Aquí hay un médico, es un doctor. Y creen en el poder de Dios, él va a orar. Y Dios obra, hermanos. ¿Cuánto más? Un doctor que crea a Dios, que crea la palabra, sí. Claro, él usa la medicina para aliviar el sufrimiento de sus pacientes, pero también ora. Complementa la oración, la medicina con la oración, y que sean tus días prolongados. Mire, la Biblia dice que los días del hombre mínimo 70 años, y en los más robustos 80 y aún más. Si algunos renegados que chupan y que fuman viven hasta los 90, 92, ¿por qué no nosotros? ¿Sí? Con más derecho. Claro, yo quiero vivir. Yo no quiero llegar a tan viejito que me tengan que andar carreando en una hamaca. No, yo le digo al Señor, mientras pueda ser útil, yo quiero estar en la tierra. Pero cuando ya soy un estorbo, que me lleve a donde sea. Entonces que no sea el purgatorio y menos el infierno. Bueno, leamos lo que dice aquí en otros 2 versículos y con esto prometo, Proverbios 10, 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán ¿qué? Usted quiere ser talado, quiere morir joven, 35, 38, 40 años de edad. Ahí está la razón. Leamos Proverbios 9, 10 y 11. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Siga. Mire, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¡Ay, qué lindo, hermanos! ¿Quiere usted vivir una vida larga, feliz, próspera, útil? ¿Quiere usted ser de bendición para su familia, para su iglesia, para su comunidad, para la nación? El temor de Jehová. Así es. El temor de Jehová. Entonces tenemos que orar y pedirle a Dios que inyecte en nosotros ese santo temor.